En estos días, revisando un poco más allá de todo lo que hay respecto a la pandemia, me encontré nuevamente con una circular que en su momento no le presté mucha atención, que fue la circular 9 de febrero del 2020, que allí está colocada en la página web de la Supersolidaria para que la consulten. Esa circular tiene 3 anexos y quedé sorprendido, no sé, no lo había visto así la primera vez que le eché una ojeada y me pareció algo verdaderamente sencillo, pero cuando usted profundiza en cada uno de esos anexos va a encontrar una enorme cantidad de información que están pidiendo. Hablemos de esa circular un poco. Lo primero es que aplica para todas las entidades. Hay algunas que creen que eso es solo para las de primer nivel. No, aplica para todas las entidades independientemente del tamaño, nivel de supervisión, actividad económica, si es fondo cooperativo o mutual. Segundo, es obligación a partir de ahora presentar ese informe anualmente a la Asamblea. En esta oportunidad, pues por todas las razones que ya conocemos, pues el primer reporte se va a hacer en el mes de julio con los reportes que cada uno de nosotros acostumbrados está a hacer al corte semestral de junio. Las entidades de primer nivel de supervisión reportan los primeros 20 días y las demás pues se les va hasta el día 30 del mes de julio, pero allí se va a incluir el primer reporte de balance social y beneficio solidario que va a tener como vigencia 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. De allí en adelante habrá que hacer ese reporte y enviarlo junto con los reportes de fin de ejercicio que regularmente se envían hasta máximo el 30 de diciembre, del 30 de enero del año siguiente. Es decir, con los estados financieros de fin de ejercicio habrá que enviar el balance social y beneficio solidario, informe que a su vez tendrá que presentarse en la Asamblea. Pero, ¿qué tiene ese reporte que me genera tanta preocupación? Bueno, tiene 3 secciones. Los invito a que miren por favor ese anexo allí en la página web. La sección 1 pide la media bobadita de 1370 datos. Puede que me equivoque un poquito más, un poquito menos, pero son más de 1350 datos que está pidiendo. Datos que son muy sui generis, pues no los lograría recordar todo, pero está pidiendo tipos de asociados según si es naturaleza, persona natural, jurídica, grupos étnicos. Es decir, esa información yo no creo que la tenga ninguna entidad, si es indígena, raizal, afro, si es blanco. Bueno, entre otras cosas yo me pregunto, si el principio nuestro es el de universalidad, ¿para qué pedimos la raza a la cual pertenece o cree pertenecer la persona que se está asociando? ¿Eso qué importancia tiene para nosotros? Bueno, con asesoría de organismos internacionales, la Supersolidaria ha considerado que ese es un dato que haya que pedirlo. Yo, respetuosamente, pienso, ese es un tema del DANE. Para eso el DANE hace un censo y caracteriza cómo es la población colombiana. Pero realmente, en este momento, en las bases de datos de ninguna entidad del sector solidario está la raza a la cual pertenecen sus asociados. También pregunta dónde vive, si es cabeza de familia, qué ocupación tiene, sus hijos, su tipo de vivienda. Esto parece más una encuesta, como le dije, un censo del DANE. Pregunta por tipo de asamblea, cómo es el sistema de elección. Empieza a preguntar las personas que participaron en las votaciones o los que fueron elegidos o los delegados, sus rangos de edad, si fueron reelegidos, para qué periodo, qué antigüedad tiene, su género, el grupo étnico al cual pertenece. Es como para decir que el consejo tiene tantos mayores de 35, tantos menores de 35, tantos blancos, tantos afro, tantos indígenas, tantos mujeres, tantos hombres que llevan 3 periodos, 2 periodos, tienen tanto de antigüedad. Me parece una locura. O sea, cuando ustedes lo vean me van a dar la razón. Preguntan los ingresos y retiros de asociados según el tipo de asociado, según su edad, su residencia, por qué se retiró, qué años tenía cuando se retiró en cuanto a la antigüedad pues de vinculación. Pregunta una estadística larguísima de desembolsos, no solo el número, el valor, la tasa, sino por línea, qué para vivienda, qué para educación, qué para solidaridad, qué para vehículo. Pregunta los ahorros, CDAT, ahorro a la vista, contractual, pero pregunta también cuántos tiene, por qué valor, cuál es la tasa, cuánto captó este año, cuánto captó el año pasado, que si tiene convenios, qué programas educativos ha hecho, qué canales de comunicación. No estoy bromeando. 1350 datos en un momento en el cual estamos hasta aquí de trabajo con los medios magnéticos, viendo a ver cómo le hacemos el frente a las restricciones que hubo para trabajar, a las declaraciones de renta, la renovación del registro de la página web en la DIAN,
a afrontar la competencia que se viene, a la implementación del SAR, a la implementación del riesgo de liquidez, a la actualización del SARLAF. O sea, son enormes cantidades de cosas que estamos haciendo en este momento y simplemente nos dicen, oiga, consígase esta información, 1350 datos de estadísticas de cuánta cosa usted se quiera imaginar. Yo en lo personal, respetuosamente, creo que ahí se le fue la mano en creatividad a la Supersolidaria de las personas que lo asesoraron, porque la gran mayoría de entidades, primero, no dispone de esa información. Así que cuando a uno le piden semejante cantidad de datos, las entidades, con tal de cumplir, a eso le van a meter cualquier cosa. Pero que la Supersolidaria va a recibir información de calidad en ese sentido, creo que ese trabajito y ese tiempito se va a perder. Además, porque no hay cómo verificarlo. Si es cierto que hay esa cantidad de afros, si es cierto que hay esa cantidad de indígenas, si es cierto todas esas estadísticas que están presentando ahí. Entonces la gente, con tal de cumplir, se las va a inventar y va a mandar cualquier cosa, pero bajémonos de esa nube, que esos datos no los tiene el sector solidario. Entonces ahí están perdiendo sinceramente el tiempo y haciéndonos perder el tiempo a contadores, revisores fiscales, gerentes, directivos y delegados, analizando una información sin ninguna utilidad. Pues discúlpeme, pero es lo que yo pienso en este momento, entre otras cosas porque todo eso que hay ahí se había podido resumir en lo que piden en la sección 3. En la sección 3, a mí me parece, si ustedes analizan, me dicen qué opinan, lo escriben allí, me cuentan, me comparten, o compártanlo con los gremios, con ANALFE, con COFECO, que no sé qué habrán dicho respecto a este formato, pero se repite lo de la sección 1, vuelven y lo piden en la sección 2 de otro modo, lo vuelven y lo piden en la sección 3 de otro modo. Por ejemplo, en la sección 2 piden 41 indicadores, que asociados hábiles, cómo fue la participación democrática, cuántos votaron, cuántos asistieron en la asamblea, según el género, según la edad, según, bueno, que cuánto fue el crecimiento en número de transacciones, cómo está el tema de relevo generacional, que si usted mide el nivel de satisfacción, el tema de inclusión financiera, otra vez, por género, por edad, por raza. Pregunta unas cosas increíbles, por ejemplo, que si uno está haciendo créditos que impactan positivamente, no sé, a la comunidad, pues uno pensaría que todos, pero ahí va a estar bastante complicado usted decir cuáles sí y cuáles no. Cuántas operaciones hizo con hombres, con mujeres, su capital institucional, cuánto creció los fondos por asociado este año frente al pasado, cuál fue la cobertura de sus programas sociales, a cuántos hombres, a cuántas mujeres, a cuántos blancos, a cuántos indios, a cuántos afro le llegó. Habla del tema de rentabilidad social, todos los beneficios que usted le entregó en función del capital social, a cuánto equivalen, cuáles son las estadísticas en dinero, número de beneficiarios en educación, tanto para asociado como para empleados y directivos, los sistemas de difusión y comunicación cooperativa que usted tiene, revista, web, cómo es su fuente de financiación, qué tan concentrada está la cartera, los aportes, los ahorros. Y si usted hasta ahí no está cansado luego de 1350 datos estadísticos, algunos bastante cuestionables respecto a su utilidad, calidad y disponibilidad, y luego unos 41 indicadores que para mí pueden tener algo de pertinencia, mejor dicho, si a mí me pusieran a escoger, vea esa sección 1, bórrela, quédese con la sección 2 y 3, esa puede ser trabajable, esa puede estar accesible, esa puede ser procesable. En la sección 3 piden 30 datos. ¿Qué beneficios directos le entregó usted a los asociados? Cuando ya se lo he contado en la sección 1, ya se lo he contado en la sección 2, pues vuélveselo a contar en la sección 3. ¿Cuántos auxilios entregó? ¿Cuántos obsequios dio? ¿Cuántos eventos hizo? ¿Qué entregó de revalorización? ¿Qué entregó de retorno? Esos son los beneficios directos. Y luego los beneficios indirectos, ¿cuánto crédito hizo? ¿Cuántos convenios tiene? ¿Qué otros beneficios entrega usted? Es decir, que yo presto más barato, que yo asumo el 4 por 1000, que yo no cobro la cuota de manejo. Todas esas cosas habría que cuantificarlas e incluirlas allí. Total, pues yo creo que cuando a uno le ponen una cosa que se puede cumplir fácil, que es entendible, que uno le ve la utilidad, pues uno como que dice, ve qué chévere esta cosa que se inventaron, la voy a hacer porque ahí hay unos datos interesantes para yo presentarle a mi asamblea. Pero creería yo, corríjanme ustedes si estoy equivocado, que cuando la gente ve eso y ve semejante cantidad de datos, lo primero que hace es todo, como es la calle, esta gente se enloqueció, por Dios, ¿a qué hora se le ocurrió pedir todo esto? Y bueno, en medio de la desesperación y que ya las fechas se acercan, pues le va a meter información a eso, además porque le voy a decir, esto no es algo que nació como del sector solidario, cuando son cosas que nacen de la entidad, pues vaya y venga, pero como esto nace de la Superintendencia de Economía Solidaria, a uno simplemente le toca cumplir, a uno no le preguntaron si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, si le parecía bueno, regular o mal, pues
yo no creo que la junta directiva o el consejo o el gerente esté muy entusiasmado con eso. Entonces, la información que allí se deposite fundamentalmente va a ser la buena voluntad, el tiempo y la capacidad del contador. El contador le toca mirar a ver cómo va a ser la brecha de liquidez, cómo va a ser el IRL, cómo va a cerrar el balance, cómo va a ser la declaración de renta, cómo va a preparar los estados financieros que el revisor fiscal ya los está pidiendo. Es que solo dimensionen la cantidad de cosas que un contador tiene que hacer a fin de año. El cierre contable, los estados financieros para el revisor fiscal, las declaraciones de impuestos, los reportes a la Supersolidaria, son enormes cantidades de cosas que se tienen que hacer, y a eso usted le agrega un tema de 1350 datos solo en la sección 1, 90% de esos datos no los tiene el sistema solidario en sus bases de datos, se los va a tener que inventar o hacer un trabajo enorme que sinceramente no creo que lo vayan a hacer. Entonces yo creo que estamos todavía a tiempo de que los gremios y el sector solidario se sienten y revisen, porque yo en lo personal creo, y pues puede ser que me equivoque, que esto es un grave error, esa circular 9 es un grave error y es un trabajo absolutamente perdido. Mejor dicho, ese es un hijo que nace muerto. ¿Sí? Ese formato no nos va a llevar a nada ni nos va a entregar información de utilidad. Pasarán años, 4, 5, 8, 10 años. La Supersolidaria se va a cansar de visitar entidades y verificar esa información que entre otras cosas no es verificable. Entonces vamos a volver a lo de siempre. Se pide información que no sirve para verificar el cumplimiento de ninguna norma, que entre otras, la labor de la Superintendencia de Economía Solidaria, respetuosamente pienso yo, cuando usted la revisa en la ley, es inspección, vigilancia y control. Es el órgano técnico que emite la normatividad para todo el tema de gestión de riesgos. Yo no sé en qué momento la Supersolidaria como que dijo, me voy a meter también a este tema de evaluar el balance social de las entidades del sector solidario. Yo respetuosamente creo que ahí cometieron un error. Ese no es un terreno donde el ente que vigila a las entidades del sector solidario deba meterse. Y entonces va a distraer esfuerzos que debería estar enfocando en vigilar si realmente las entidades preparan información financiera de calidad, hacen la calificación de cartera como corresponde, evalúan el riesgo de liquidez, es decir, una tarea que le agregue mayor valor y preserve la confianza de todos los colombianos en el sistema cooperativo, en el sistema solidario, porque son empresas que son exitosas, que crecen, bueno, no sé. Creo que la Supersolidaria allí es donde tiene verdaderamente el foco y el centro de su misión. Y que este tipo de iniciativas no solo no guarda correspondencia con lo que es la misión de la Superintendencia de Economía Solidaria, sino que desgasta a unas administraciones que ya vienen de por sí muy desgastadas con la cantidad de información que hay que preparar, en una cosa que es como muy del resorte interno. Cada entidad tiene su propia forma de evaluar su balance social, de evaluar la satisfacción de sus asociados, de presentar su informe de gestión, y entonces desde afuera otro me está diciendo, no señor, el balance social usted me lo va a presentar con estos datos, con esta estadística, obligatoriamente una vez al año. Los invito a que de manera conjunta entidades y agremiaciones, ANALFE, CONFECOP, ASCOP y todas estas entidades que representan al sector solidario y las entidades pues más grandes, establezcan una mesa de diálogo con la Supersolidaria y evalúen de verdad si es posible echar para atrás esto, porque realmente yo no le veo ni pies ni cabeza. El tiempo me dirá si tengo la razón.